Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la industria del petróleo. Pero vamos a hacerlo enfocándonos en un país que hasta hace poco era un gran comprador de petróleo latinoamericano y que ahora ha tenido que buscar nuevos socios por diversos motivos que vamos a discutir en este podcast. Ese país es India, la sexta economía más grande del mundo después de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido. Una nación donde viven más de 1.300 millones de personas y donde el nivel de vida había subido mucho antes de la pandemia, así que allí la demanda de bienes y servicios es gigante. Para hablar más del tema, tenemos hoy con nosotros a Hari Seshasay. Bienvenido, Hari. Gracias, Estefanía. Gracias por invitarme. Hari es un experto del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y se conecta con nosotros desde la sede que tiene el centro en India. Hari, empecemos hablando de la relación comercial que India tiene con algunos países petroleros en América Latina. Hasta hace solo 3 años, en 2019, India llegó a ser el primer comprador de petróleo venezolano. El régimen de Nicolás Maduro se volcó en la venta de crudo a India después de que las sanciones de Estados Unidos le fueran cerrando las puertas de otros mercados. ¿Qué ha sucedido desde entonces entre ambos países? ¿India sigue importando petróleo de Venezuela? Gracias, Estefanía. Es que India sí tiene una relación muy importante con 5 o 6 países en América Latina para la importación de petróleo, ¿sí? Pero antes de eso, es importante notar que alrededor de 85, tal vez un poco más, por ciento del petróleo que India usa es importado. O sea, India no tiene suficientes reservas de petróleo en el país, así que depende en otros países para 80, 85, en algunos años hasta 90% del consumo de petróleo viene de afuera, ¿no? Entonces, los países de América Latina, dependiendo del año, son proveedores de entre 10 a 20% del petróleo que India importa. Y en general, cada año las importaciones son mayores de Venezuela, segundo México y después Brasil y Colombia y Ecuador dependen cada año. Algunos años Ecuador y Colombia exportaron como 2-3 mil millones de dólares de petróleo a India y otros años exportaron solo 300 millones, ¿no? Pero en general, antes de 2019, India compraba como 400,000 barriles de petróleo por día de Venezuela y otros 100,000 de México y también de Brasil y 50,000 barriles por día de Colombia y Ecuador. Desde 2019, la política con Venezuela ha cambiado mucho por las sanciones de Estados Unidos y aunque en 2019 mismo India fue el destino más grande de exportación para Venezuela, en 2020, octubre, India paró totalmente las compras de ese petróleo de Venezuela por estas sanciones y más que todo porque las dos empresas que compran o compraban petróleo de Venezuela, las dos son empresas privadas y son empresas que tienen muchos vínculos fuertes con Estados Unidos y no querían correr el riesgo, ¿no?, de estas sanciones de Estados Unidos. Entonces, después de 2020, octubre, India ya no importa petróleo venezolano. Y México también, como decías, es otro país de América Latina que proveía o que provee de petróleo a India. Es más, el año pasado India fue el tercer mayor cliente de Pemex, que es la petrolera estatal mexicana. Sin embargo, este 2022, Pemex ha decidido que se va a enfocar en abastecer al mercado nacional y que va a reducir las exportaciones de crudo. ¿Esto cómo afecta a India? México, dentro de América Latina, es el segundo más grande proveedor de petróleo para India. Lo interesante es que India siempre ha sido entre los top 3 o top 5
destinos de exportación para México, ¿no? De petróleo. Sí, en 2020 y también 2021, India era el número 2 o número 3, ¿no? Después de Estados Unidos, y normalmente es entre India y República de Corea, ¿no? Para México, más que todo, este cambio va a afectar las exportaciones totales de su petróleo al mundo, ¿no? No es algo particularmente que sea exclusivo para India, ¿no? Es un cambio general para la industria petrolera en México. Entonces me imagino que México sí va a seguir exportando petróleo a India, pero en cantidades más pequeñas, ¿no? Y tal vez India va a seguir siendo el tercer o segundo o cuarto más grande destino de exportación para el petróleo mexicano, solo que la cantidad va a ser menos que los años anteriores. Y al final habla más que la política del actual gobierno de México, porque quieren enfocarse mucho más en la refinación doméstico de petróleo, porque México importa bastante productos terminados de petróleo, o sea, no crudo, pero gasolina y diésel, por ejemplo. México importa mucho de eso de todo el mundo, y normalmente importa 40% más de productos de petróleo refinado que sus exportaciones de crudo. Mientras las importaciones de crudo desde Venezuela y México se han ido reduciendo, ha habido otro socio dentro del mismo continente que ha ido cubriendo este hueco, ¿no? Estados Unidos. Las importaciones de crudo estadounidense en India han crecido tanto que ahora India se ha convertido en el primer destino de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos. Cuéntanos, Hari, ¿qué tan extraordinario es esto y por qué? Sí, es algo muy sorprendente en realidad, porque hasta 2020 India fue como el cuarto o quinto destino más grande de exportaciones de crudo estadounidense, ¿no? Y de un año al otro, de 2020 a 2021, India ha subido del cuarto puesto al número 1. O sea, en 2021 es el primer mercado para crudo de Estados Unidos, ¿no? Es interesante porque eso no hubiera sido posible sin las sanciones que Estados Unidos tiene para Venezuela y también para Irán. Porque al final del día, en fin de 2019, India paró totalmente sus compras de petróleo de Irán por las sanciones de Estados Unidos. Y paró totalmente las importaciones de petróleo de Venezuela en octubre de 2020. Y estos dos países, Venezuela y Irán, en los últimos 10 años han sido los proveedores de alrededor de 10 a 12% de todas las importaciones petroleras en India. O sea, entonces India ha perdido dos proveedores tan grandes que, o sea, en promedio exportaron como 20% de todo lo que India compra de petróleo de todo el mundo. Entonces, India necesita reemplazar este 20% con crudo de diferentes países, ¿no? Y la ventaja con Estados Unidos es que tienen diferentes tipos de crudo que todas las empresas en India de petróleo sí se pueden refinar, que no es el caso para el petróleo muy pesado de Venezuela, por ejemplo. Entonces sí, las importaciones de Estados Unidos han crecido bastante, pero no creo que es algo que solo va a pasar en el corto plazo, o no creo que eso ni va a cambiar si las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela e Irán se cambian, ¿no? Sí se cambian. Si ya no hay sanciones contra Venezuela para
al menos el petróleo en 2 o 3 años o tal vez en este año, ¿no? India igualmente va a seguir comprando crudo de Estados Unidos y también de Venezuela. Entonces es algo que vamos a ver para los futuros, no sé, 10 años al menos, que India sí va a depender un poco más en Estados Unidos para suministro de petróleo. Y Harry, volviendo un momento a algo que mencionabas hace un rato, que es que Estados Unidos ofrece diferentes tipos de petróleo, a diferencia de Venezuela, que principalmente exporta este petróleo que es muy pesado. Para que nuestros oyentes puedan guiarse un poco, ¿nos puedes explicar cómo es el panorama de la industria petrolera en India? El panorama de la industria petrolera no es muy complicado en India, porque no hay tantas empresas que operan en este espacio, ¿sí? Hay principalmente 2 empresas del sector privado, ¿sí?, en la industria petrolera. Uno se llama Reliance Industries y otro es Nayara Energy, que antes fue llamado como Essar Oil. Estas 2 son empresas privadas, y Reliance es una empresa gigantesca de petróleo y incluso tienen la refinería más grande del mundo en Gujarat. Una sola refinería tiene la capacidad de refinar 1.4 millones de barriles por día de petróleo. Para tener el contexto, esto es más que toda la capacidad de refinería del país de Francia. Entonces, Reliance y Nayara Energy compran mucho crudo pesado, ya que preguntaste qué tipo de petróleo necesitan, porque tienen refinerías muy complejas, ¿no? Es decir, refinerías que se pueden procesar casi cualquier tipo de petróleo en el mundo, ¿no? Por eso que sí pueden comprar el petróleo venezolano, que es muy pesado, y también otros grados de Estados Unidos que son más leves, ¿no? Entonces pueden comprar absolutamente todo, pero es más rentable, ¿no?, para estas empresas privadas comprar el petróleo venezolano, porque lo compran en un precio muy barato y lo pueden vender al mercado indio o incluso lo pueden exportar, porque estas dos empresas mismas pueden exportar hasta 75% de los productos terminados de petróleo que India exporta, ¿no? Es decir, compran el petróleo de Venezuela, que es muy pesado, en un descuento, porque ese crudo pesado de Venezuela cuesta mucho menos que cualquier otro tipo de crudo, ¿sí? Y después de refinarlo, lo pueden exportar a países como Estados Unidos, como Brasil, y otros países asiáticos. Y es muy rentable hacerlo, porque ganan hasta entre 5 y 12 dólares por barril, ¿no? Eso es las ganancias por barril para comprar el petróleo venezolano y exportarlo a otros países. Aparte de esas 2 empresas privadas, hay como 6 empresas públicas, ¿no? Y no todos compran mucho petróleo. Los que sí operan más en la parte de retail, ellos sí compran mucho petróleo de afuera, pero no tanto el petróleo pesado como de Venezuela. Esas empresas públicas, por ejemplo, en los últimos 10 años, no han comprado petróleo venezolano, ¿sí? Solo 2 empresas privadas han comprado ese petróleo venezolano. Pero las empresas públicas sí compran más crudo no muy pesado del Medio Oriente, incluso de países como Brasil, que sí tiene crudo pesado, pero menos pesado que Venezuela. Y para acabar, Harry, India tiene una población enorme, solo China la supera en número de habitantes, así que es un mercado con mucho potencial. ¿Qué tanto provecho le saca América Latina a India, más allá de la venta del petróleo? En realidad, petróleo es tal vez el sector más estratégico,
¿sí? Entre India y América Latina, más que todo por la seguridad de energía de India, ¿no? Porque India necesita tener una seguridad de energía muy energética, muy fuerte para poder seguir creciendo, ¿no? Porque el petróleo es necesario para el crecimiento de la economía en general. Todas las industrias dependen de eso. Pero en general, las relaciones entre India y América Latina sí han crecido mucho en los últimos 20 años, ¿sí? El comercio que India hace es diverso con la región. Incluye muchos otros productos de agricultura, por ejemplo. India también exporta bastante productos farmacéuticos, vehículos, productos de ingeniería, textiles a América Latina. India también compra recientemente más productos terminados, ¿sí? No solo materias primas como petróleo o incluso aceite de soja, ¿no? También compra productos terminados como frutas, compra vino de Chile, de Argentina, compra aguacate de Perú, de México. Entonces, sí está cambiando cada año para incluir temas más profundas en el comercio entre India y América Latina. Pero al final, o sea, los gobiernos en ambos lados no pongan el otro como una prioridad muy alta, ¿no? Por ejemplo, los socios económicos más importantes de América Latina siguen siendo Estados Unidos o China. Y India, o sea, en un número total, no llega siempre al top 5 ni top 10 en términos de socios comerciales de países en América Latina, ¿no? En algunos productos sí, pero no en total. Pero esto recientemente sí está cambiando. Brasil está exportando mucho más a India y la relación también está convirtiéndose en uno más estratégico. Igual yo creo que todavía no llega a los niveles de China ni de Estados Unidos, pero tal vez en otros 10, 20 años eso va a desarrollar mucho más. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Harry. No, gracias a ti, Estefanía. Un gusto.